Mira, la crisis es generalizada, la vemos todos, la sufren las familias, especialmente las familias eh, más vulnerables, la sufren las empresas y la sufre el Estado. En Córdoba, gracias, digamos, a políticas que se viene aplicando desde hace años de austeridad y de priorizar el ahorro, esto nos ha permitido mantener el ritmo de obra pública, simplemente redoblando los esfuerzos que se venían haciendo desde hace tiempo. Pero, insistimos, Córdoba no es una isla, es decir, el contexto desfavorable está repercutiendo, lo hablábamos ayer con los intendentes, que son un poco la primera cara del Estado en el territorio, cómo se está sintiendo esto, ¿no? Más gente que solicita asistencia del Estado, bueno, mayores dificultades para cobrar los impuestos, es decir, los síntomas están, más allá de que seguramente respecto a otras provincias tenemos algunas ventajas, yo creo que sería necio no asumir la situación tal como es, y en función de eso evitar, digamos, que la crisis nos agarre por sorpresa, lo cual sería lo peor. Mira, no hay por ahí la prensa nacional hizo un planteo como de trascendido respecto a lo que se viene hablando con el gobierno nacional, que insisto ha sido muy poco, porque ha sido una reunión muy preliminar, en el sentido de que, bueno, a Córdoba, a cada provincia le correspondería un monto de reducción del gasto y ellos tendrían que ver cómo hacerla. No es así, es decir, lo que se está discutiendo, por lo menos lo que planteó el gobierno nacional, es distintas acciones que financia el gobierno nacional y que estaría eventualmente evaluando dejarlas de hacer. Pero es un menú amplio que incluye algunos programas sociales, incluye transporte, incluye obra pública, ninguna definición en concreto, de manera que es muy difícil todavía, yo diría muy prematuro, poder evaluar cómo esto puede repercutir. Nosotros insistimos al gobierno nacional de que lo primero que tiene que plantear es el recorte en los gastos que son importantes dentro de su presupuesto nacional y que están privilegiando el área metropolitana en desmedro del interior. Pensamos que un plan de austeridad nacional tiene que arrancar por ese lado, es decir, por ir corrigiendo esto, que es un problema estructural, que no lo generó este gobierno, sino que es anterior, pero que, bueno, la crisis es la oportunidad para corregir eso y que le va a permitir ahí un ahorro importante. Mejorando la gestión, y podemos no bajar los gastos sin afectar la calidad de los servicios. Yo creo que ese es el gran desafío y es lo que le vamos a estar proponiendo al gobierno nacional, ir ítem por ítem y buscar allí lugares donde hay mucha ineficiencia y que se puede ahorrar sin afectar los servicios que da el Estado. ¿Se terminan mezclando cuestiones políticas o con miras a elecciones en este tipo de negociaciones, pensando en a una provincia sí, a otra no, de acuerdo a chances electorales? Mira, es inevitable y lamentable, porque yo creo que buena parte de toda esta crisis se origina en eso, ¿no? En estar pensando más en el año que viene y olvidarse en todos los desafíos que tenemos este año. Es algo bastante transversal, bastante generalizado y bastante perjudicial. Creo que la clave es ahora tomar conciencia, sin dramatizar, pero sí en tomar conciencia de la muy difícil situación económica, con una trascendencia social muy negativa, y dejar para el año que viene lo que corresponde al año que viene, que es el año más electoral, donde bueno los argentinos definiremos el rumbo en los 3 niveles de gobierno. Pero adelantarnos a eso o especular respecto a eso, creo que genera mucho daño, y es una de las razones, no digo la única, pero una de las razones de por qué hemos caído en una situación tan difícil. Se cuestiona, especialmente por parte de algunos intendentes, la cabeza más visible es el de la ciudad de Córdoba, que se pida hacia arriba, hacia la nación, mayor equidad en la distribución de fondos, por ejemplo, pero que hacia abajo, hacia los municipios, no se acepten estos reclamos. ¿Hay una política o una mirada distinta de acuerdo al ámbito que se trate? No, todo lo contrario. Yo creo que bueno, esa es una típica afirmación, me parece, más fundada en pensar en cómo colocarse políticamente el año que viene que en la realidad concreta de hoy, ni mucho menos en resolver los problemas de hoy. La provincia mantiene un esquema de distribución de fondos hacia los municipios
en donde estrictamente se respetan los parámetros de la ley de coparticipación. Es algo muy distinto a lo que hace, por ejemplo, el Gobierno Nacional, por ejemplo, el Plan Hábitat, donde es muy visible las preferencias y los castigos en relación a cómo se asignan esas obras que financia el Gobierno Nacional. De manera que, insisto, yo lo coloco más como un tema propio, digamos, de la elección del año que viene, una opinión más pensando en el año que viene que en la realidad de hoy. ¿No se usan los fondos provinciales como variable de condicionamiento para los municipios? Para nada. El primer semestre ha habido un aumento en la transferencia de recursos a los municipios bastante por encima de la inflación, y eso se hizo cumpliendo estrictamente los parámetros que fija la ley de coparticipación.